Hola, soy José Crespillo. Desde hace algo más de 10 años me dedico a coleccionar y restaurar bicicletas clásicas de montaña de los 90. Hace unas semanas me entrevistaron en el podcast de MTB Pro y Mayotte Mag y me propusieron un reto. Me dijeron a ver si éramos capaces de transmitiros los valores, la importancia de estas bicicletas clásicas. Me gustaría haceros llegar cómo ha ido evolucionando la tecnología desde bicicletas como esta y sus componentes hasta el día de hoy. Y hoy, para arrancar bien fuerte, vamos a empezar con esta Specialized M2 Team Edition del año 1992, una réplica del mítico Ned Overend. Primero vamos a hablar un poquito sobre la marca. Podríamos estar toda una tarde hablando sobre ella, pero os voy a dar algunas pinceladas para que os hagáis una idea de cuán importante es esta marca que todos conocemos a día de hoy. Esta marca Specialized fue fundada por Mike Singard en el año 1974, cuando en aquella época lo que hacían era distribuir piezas italianas, curiosamente, en el mercado estadounidense, piezas como manillares, sillines, tijas de sillín, etc. En el año 81, Specialized ya tiene sus primeras bicicletas, la Hayez de carretera, la Sequoia de cicloturismo y la que se convertiría en la primera mountain bike de serie fabricada, la mítica Stump Jumper. En el año 92 se crea la división S-Works. Esta es la primera bici que va a lucir estos logos S-Works que a día de hoy todos los conocemos. ¿Pero de dónde viene S-Works? Bueno, S-Works es una alusión bastante graciosa que hizo Specialized a Skunk Works, que era nada más y nada menos que la división de aviones de combate de la compañía estadounidense Lockheed Martin. Bueno, pues cogieron de allí esa idea y plasmaron lo de S-Works. Curioso, ¿verdad? Vamos a hablar de Ned Overend, el piloto que llevó esta bici en su momento. Dejad que tire de chuleta porque os voy a dar algunos datos muy interesantes. Bueno, Ned a día de hoy tiene 65 años nada más y nada menos. Sigue compitiendo en largas distancias, fat bikes, triatlones y demás. De hecho, fue campeón del mundo de fat bike en Estados Unidos en el año 2015. Pero ¿de dónde salió Ned Overend? Porque no salió de la nada, desde luego. Bueno, os puedo comentar que él ganó el campeonato Norval más importante estadounidense desde los años 84 al 90, cuando, precisamente en el año 90, también fue el primer campeón del mundo de la historia de mountain bike. Al año siguiente, en el Mundial de Ichioco, en Italia, fue tercero, y después consiguió encadenar hasta 5 victorias más en la Copa del Mundo Grundig, que todos conoceréis, sobre todo los clásicos. Vamos a hablar sobre el alma de esta bicicleta, sobre su cuadro. Como os comenté, en el año 1991, Specialized se unió a la empresa estadounidense Duralcan, que eran, en su momento, los mayores productores de aluminio extruido de Estados Unidos. Con ello, crearon este material, el MMC o Metal Matrix Composite. ¿Qué es exactamente esto? Se trata de un aluminio en el que el 90% de dicho material es aluminio 6061 con tratamiento térmico T6 y el 10% restante son partículas de óxido cerámico de aluminio. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para conferirle mayor rigidez y mayor resistencia a los impactos y a la rotura. Este material era usado sobre todo en el ejército y en piezas o componentes de aviones como eran partes de los flaps de las alas o de los trenes de aterrizaje. En este caso, como podéis ver, se trata de un cuadro de aluminio y había que hacer tubos de un diámetro superior, oversize, para darle más rigidez y más fuerza. Para que os hagáis una idea, el tubo superior tiene un diámetro de 350 milímetros y el espesor es de 1,5 milímetros. En cambio, el diagonal es un poco más grueso. Es de 430 milímetros de diámetro y tiene 2 milímetros de espesor. En principio, el cuadro, según Specialized, era ligero, pero no, al final no lo era tanto. Este cuadro daba en la báscula casi 1800 gramos. Con lo que no era realmente ligero, pero sí era muy resistente. Me gustaría que os fijaseis en los detalles de este cuadro. Primero, es un cuadro hecho a mano artesanalmente. Fijaros en las soldaduras que están aquí a plena vista, sin pulir ni nada. También vais a ver que la bicicleta es muy pequeñita. No obstante, tiene 30 años y las bicis de 26 pulgadas, pues obviamente son mucho más pequeñas que las bicis actuales. Pero fijaros en estos datos. 71 grados de dirección, 73 de sillín y tan solo 104 centímetros entre ejes. Estamos hablando de casi un correpasillos comparado con lo que solemos pilotar a día de hoy, ¿verdad? Y una última curiosidad sobre este cuadro. Realmente no era de este color. Era un cuadro de serie, de color negro, que hemos decapado, pintado y al que le hemos colocado las calcas para que sea exactamente igual a la réplica de la bici con la que compitió Ned Overend en aquel año. Vamos a hablar ahora de la horquilla de suspensión. Todos diréis, bueno, no tiene nada del otro mundo, ¿no? Bueno, a día de hoy quizás no, porque todos usamos una horquilla de suspensión normalmente. Pero recordad, año 1992, hace 30 años, esto no era tan habitual. Prácticamente todos íbamos con horquillas rígidas. ¿Cómo consiguió Specialized llegar hasta esta horquilla, hasta Future Shock, en el año 92? Bueno, pues dejad que os cuente una cosita. En los años 90 y 91,
Ned Overend tuvo que correr con una horquilla RockShox sin logos. ¿Por qué? Pues porque tanto RockShox como Specialized no llegaron a un acuerdo comercial. Pero en el 92, por fin, Specialized pudo disponer de su propia horquilla, fabricada obviamente por RockShox, con las partes internas muy similares o casi prácticamente las mismas de la Mach 21, funcionamiento por aire y aceite y un recorrido de 50 milímetros. ¡Qué locura!, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sobre el grupo. Este precioso, por cierto, grupo Suntour XT Pro MD. Luego os explicaré un poco qué significa el tema de MD. Y muchos estaréis también un poco alucinando, ¿no? Porque, ostras, Suntour haciendo grupos, sí, efectivamente. De hecho, Suntour era uno de los grandes rivales de Shimano en aquella época. Y de hecho, esta fue la última intentona de Suntour de hacer un grupo de gama alta o muy alta para poder competir con el XTR que acababa de salir en el año 92. Las características de este grupo es que tiene pues un desarrollo de 3x7 velocidades y el MD. ¿Qué significa MD? Significa microdrive. ¿Por qué? Porque los platos eran de 20, 34 y 42 dientes, cuando lo habitual eran de 20, 36 y 46 dientes. Por eso lo de microdrive. Más pequeñito, más compacto. Mandos por arriba, los famosos thumbis. ¿Qué son thumbis? Bueno, son mandos que se accionan con el pulgar, con el thumb. De ahí cogieron ese nombre. Estos mandos son muy apreciados en el mundo del coleccionismo y también en la época en la que competíamos. ¿Por qué? Porque eran muy fáciles de usar, muy cómodos y además te permitían un ajuste muy fino tanto del cambio como de los platos. Recuerad que llevábamos 3 en caso de barro para que no hiciese ruido la cadena. Volvemos atrás en la transmisión y nos encontramos con este precioso cambio de pata corta y con el cassette de 7 velocidades, con un desarrollo de 12-28 y su cadena a juego, una cadena que no tenía un tallado muy especial. Realmente la transmisión funcionaba bien a pesar de ser muy rudimentaria. Frenos. Vamos a hablar de una parte muy importante de esta bicicleta y en la que me gustaría hacer bastante énfasis, por cierto. ¿Por qué? Porque muchos de los que estáis viendo este vídeo ahora mismo disfrutáis de unos frenos de disco de última generación que frenan increíble. Pero recordad, año 1992, frenos cantilever a la llanta. Fijaros en este detalle. Manetas de freno ultra grandes para usar hasta con 3 dedos. Un cantilever delantero de perfil bajo con una pastilla de freno súper pequeñita. Y un cantilever trasero muy particular. ¿Por qué? Porque dispone del sistema Pedersen de potenciamiento de la frenada. Ostras, ¿y eso qué es? Bueno, básicamente es un muelle helicoidal que hacía que el cantilever ofreciese más potencia de frenado a la llanta. Y además, para que os fijéis, hemos puesto también las pastillas Scott Mathauser, unas pastillas con un compuesto especial que eran muy conocidas por frenar mucho y por cargarse las llantas. Y para terminar con el grupo Suntour XT Pro, dejad que os cuente una anécdota curiosa y particular. Realmente a Ned Overend no le gustaba mucho este grupo. Él prefería los componentes de Shimano. ¿Pero qué sucedió? Que tanto en el 91 como en el 92 Specialized tenía un contrato con Suntour, con lo que no le quedó más que competir con este grupo. Al año siguiente, en el 93, ya pasaron a los cambios Grip Shift y al cambio trasero XTR. La rueda trasera. Quizás la parte más fácilmente reconocible e icónica de esta bicicleta. Una rueda fabricada por Sugino y que estaba construida por un hilo de Kevlar. Sí, no tenía radios. Es un hilo de Kevlar que se une desde los ojales de la llanta hasta el interior del buje de una forma geodésica. Y esto proporcionaba cierta capacidad de amortiguación a la rueda trasera, para hacer estas bicicletas totalmente rígidas un poquito más cómodas. Tanta era la flexión de esta rueda que Ned Overend tenía que ajustar muy bien sus pastillas de freno, porque en alguna vez se le llegaron a quedar debajo de la propia llanta al flexar esta. Y otra particularidad de esta rueda, que por cierto, fue creada por un ingeniero japonés que se llamaba Tadashi Yashiro allá por el año 1988, para poder dar ese extra de amortiguación a las bicis rígidas. La curiosidad es que Ned Overend corría con la marca Sugino porque no podía hacerlo por contrato con la marca Tioga. Es posible que vosotros habéis visto por ahí alguna Tioga X-Drive. Básicamente era la misma rueda, pero con la patente de Sugino montada en Tioga. Pero más allá de la tecnología aplicada a esta rueda, lo que realmente molaba era el cool factor, el tener una rueda trasera que molaba muchísimo estéticamente y que hacía un ruido tremendo y espectacular cuando ibas por los senderos por la montaña. Si querías ser realmente un pro de los buenos, tenías que llevar una Sugino o una Tioga X-Drive detrás. Y os voy a contar un pequeño secreto, bueno, un secreto a voces. Ned Overend era un fiel seguidor de los pedales con calapiés o rastrales, pero en esta bici había una pieza que era de Shimano, sí, exactamente de los pedales. La primera generación de pedal automático de Shimano, el 737, con el que Ned Overend se encontraba súper a gusto, por cierto. Como muchos de vosotros sabréis, el primer producto producido por Specialized fueron cubiertas que siguen a día de hoy fabricando y en las que ponen mucha atención en su desarrollo y en su diseño. Pero os vamos a hablar de estas cubiertas que han características de esta bicicleta, en color gris y con una goma un poquito más blanda que las cubiertas de gama un poquito más baja que tenían en el catálogo entonces, denominadas Umma Gumma. Este es el nombre que Specialized dio para sus cubiertas de gama alta en este caso. Y terminamos con algunos periféricos.
La tija, una tija de sillín de aluminio bastante sencillita, en una medida bastante rara por cierto, 26.4. Y si nos vamos a la dirección, vamos a ver una dirección roscada. Vosotros estáis acostumbrados a día de hoy a las direcciones AGEAZ, pero no, en este caso era roscada. Y la potencia de cuña, una potencia que, como os fijáis, tenía 0 grados de inclinación. A Ned O'Brien le gustaba así, le gustaba ir muy inclinado sobre la bicicleta, y un manillar también muy estrechito, de 25.4, que era la medida habitual en esa época. Y hasta aquí el resumen de esta espectacular Specialized M2 Team Edition del año 1992, réplica del piloto Ned O'Brien. Esperemos que os haya gustado mucho. Por cierto, si tenéis alguna consulta, una duda o cualquier otra cosa, podéis dejárnoslos en comentarios y trataremos de hacer lo posible para responderos. Además, no os olvidéis de dar like, no os olvidéis de suscribiros y dar a la campanilla para que os salte en el próximo vídeo. Os esperamos a todos, un saludo y hasta luego.